Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga, pues ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Dios porque su misericordia nos alcanza, su gracia, su favor están con nosotros, bendito sea Dios. Y vamos a continuar con el capítulo 15 de Segunda de Crónicas y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y que nos dé el entendimiento de lo que Él nos revele aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Fíjense, aquí estamos viendo algo importante, ¿sí? Azarías le dijo a Asa que el reino de Israel, que venía siendo el reino del norte, estuvo sin Dios. Ya sabemos nosotros que Jeroboam fue el rey que comenzó la senda equivocada, que hasta hoy esa senda existe, al establecer ídolos y al expulsar a los sacerdotes de Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos durante el reinado de Asa en Judá, que venía siendo el reino del sur, reinaron 8 reyes en el reino del norte, que era Israel, pero todos eran malvados porque seguían el ejemplo de Jeroboam, ¿sí? Que fue el que comenzó esta senda equivocada. Y pues aquí vemos cómo el fallarle al Señor, el no hacer las cosas de acuerdo a como Él mandaba, pues acarrea tristezas, destrucciones y calamidades, ¿verdad? Y no porque Él nos castigue, no, sino que todo lo que el Señor nos demanda, nos pide, es por nuestro bien. Y al no hacerlo, pues no vamos a estar bien, ¿sí? Dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensas para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras a la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. O sea, muchos de los que estaban allá con el rey Jeroboam en Israel, ¿verdad? En el reino del norte, se habían pasado acá a Judá, porque ellos veían que el Señor obraba ahí. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y cualquiera que no lo buscare a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento,
porque de todo su corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz sobre todas partes. Aquí vemos nosotros que la paz que solamente Dios nos puede dar surge como un producto de la entrega de nuestra vida entera al Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que el Señor nos da. Y aunque tengamos problemas, aunque haya aflicciones, aunque haya necesidades, aunque haya de lo que haya, tenemos paz. Porque nosotros confiamos en el Señor y sabemos que Él obrará a nuestro favor. Bendito sea Dios. La paz surge como un producto de la entrega de nuestra vida entera al Señor. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Miren, aquí vemos cómo nosotros sabemos que es un mandamiento del Señor honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y aquí vemos que Asa, cuando vio que su madre no obedeció, ¿verdad? Porque ella estaba teniendo una imagen de acera, ¿sí? Él la quitó del trono a su madre, ¿sí? Porque fíjense bien, aunque es un mandamiento del Señor honrar a nuestro padre y a nuestra madre, fíjense lo que el Señor nos habla en Lucas 14:26. Esta es palabra de Dios, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es palabra de Dios. O sea, que a veces si no tenemos padres creyentes, debemos seguirlos respetando y honrando. Pero nuestra devoción a Dios es prioridad. Prioridad. ¿Sí? Es nuestra prioridad. Si nuestros padres no son creyentes, debemos respetarlos y honrarlos. Pero nuestra devoción debe de ser para Dios. Es nuestra prioridad. Fíjense, es nuestra prioridad. Y aquí Asa vio que su madre no obedecía al Señor y la bajó del trono. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios,
Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, y con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Fíjense, aquí estamos viendo cómo Asa, ¿sí?, de alguna manera, sabiendo que si él confiaba en el Señor le daría la victoria en todo, cuando él dejaba todo en las manos de Dios. Sí, no es pecado utilizar los medios humanos que tengamos para resolver nuestros problemas, sí, pero sí en el confiar más en eso que en nuestro Señor. El pensar que es mejor dejar los caminos del Señor o dejarlo a Él fuera, es un error gravísimo, gravísimo. Ante todo, primero debemos de buscar al Señor. Ya después Él nos guía, Él nos lleva a donde está nuestra ayuda. Pero primeramente nuestro clamor debe de ser hacia Él. No es un pecado utilizar los medios humanos porque todo proviene de Él. Pero sí es un error gravísimo en confiar más en esos medios que en nuestro Padre Dios. Y el pensar que es mejor dejar a Dios fuera de eso es un error muy grave. Y esto aprendemos con Asa en el capítulo 16, porque ya leímos también el capítulo 16. Bueno, pues entonces nos vemos para continuar con el capítulo 17. Que Dios los bendiga, los guarde y recordemos, nuestro único, nuestro pronto auxilio es el Señor. Ya Él nos guía, nos lleva o trae a alguien que será nuestra ayuda, porque el Señor está en control de todo. Pero es un error no clamar primeramente por su auxilio. Bueno, que Dios me los bendiga. Bye.